Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal Shinhan Forage, 5 del 11 de año 2025, buenas tardes para todos. Si bien hoy el material de hoy va a ser respecto al verbo como tal, quería dejar unas cositas en clara antes de comenzar con el eje temático del día de la fecha. Cuestiones de membresía. La membresía va a seguir estando en el canal, ¿sí? Para quien les sea más barato o cómodo manejarse con lo que es la plataforma de YouTube, la membresía seguirá estando por una cuestión de costos y por una cuestión de practicidad. Ahora, si por cuestiones de región, países y demás cuestiones la plataforma de Patreon les es más accesible, van a tener el mismo material que está en la membresía de este canal, lo tendrán en la plataforma de Patreon, ¿sí? En la descripción del canal está el link y está directamente enlazado a lo que son las colecciones básicamente que están disponibles en esa plataforma para que ustedes puedan adquirirlas si así lo desean, ¿sí? Entonces, exactamente la misma membresía que está acá estará en Patreon, ¿sí? Pero, como bien manifesté, dependiendo del país, digo esto porque ya lo he corroborado con otras personas, ¿sí? Que me han mandado vistas fotográficas y demás de lo que cuesta en un lugar, no es lo mismo que lo que cuesta en otro. No son cuestiones personales, yo pongo un precio que es bastante accesible, pero dependiendo de las plataformas, dependiendo de en qué lugar se encuentre el consumidor, puede ser que les aumente o les rebaje el precio, pero eso ya se escapa de mis manos, ¿ok? Bien, una vez ya dicho esto, también quería hacerle mención que entre hoy y mañana se van a estar actualizando dos videos de lo que es el sistema de izquierda de Goetia como tal, que está en la membresía, creo que es la más cara. Se van a actualizar dos videos más, uno sobre lo que es el círculo de equilibrio de carácter elemental y otro lo que es la circunvalación como tal, ¿sí? Pero va a ser de carácter visible, o sea, van a ver lo que es mi cámara ritual y voy a dar un video orientativo. Saben perfectamente que no doy el paso a paso, ¿sí? Porque la idea es justamente que ustedes creen su propia liturgia, su propio rito del arte, ¿sí? Pero va a ser de carácter visual, así que calculo que les va a ser de mayor ayuda, ¿sí? Para los menesteres propios de cada uno de ustedes que puedan acceder a dicha membresía. Yo, una vez manifestado esto y dejado en claro las cuestiones que consideraba pertinentes, vamos a lo que es el día de hoy, a la temática del verbo, ¿sí? En los ritos del arte. A ver, claramente estamos hablando de lo que es el ocultismo y el esoterismo como tal, pero también aplica a otras cuestiones como son la baja magia y otras similares. Ahora bien, en lo que nos atañe a nosotros, que es el ocultismo como tal, básicamente lo que es la alta magia ceremonial, la voz, para mí, y yo doy una opinión personal mía, ¿ok? Cada quien podrá disentirse si lo considera, pero para mí la voz ciertamente es mucho más que un simple medio de comunicación y es en cierto modo una herramienta de poder. ¿Por qué? Porque cada palabra pronunciada ciertamente es una vibración que altera la estructura energética del espacio. Cuando un mago ciertamente llama a una entidad, no solo está invocando o evocando con su mente, en cierto modo está liberando ondas sonoras que atraviesan los planos desde el físico hasta el astral. Y la voz justamente es el puente entre el pensamiento invisible y claramente la manifestación tangible. El pensamiento por sí, obviamente, solo actúa en planos internos, pero cuando se reviste de sonido, adquiere claramente densidad. Por eso justamente en los rituales se vibra cada nombre sagrado claramente con precisión, se modula el tono y se controla claramente también la respiración, y la vibración correcta abre ciertamente portales energéticos, despierta símbolos dormidos o en su defecto alinea también los planos de existencia. En cambio, cuando se hace un llamamiento solamente o a través de la mente como tal, la energía queda confinada al plano sutil. No hay una descarga hacia lo que es lo material, lo denso, a menos que ya exista, por ejemplo, una excepción, un pacto previo con una entidad para ya establecer un canal mucho más estable de comunicación mental que supla el sonido físico. ¿Se entiende? O sea, en resumidas cuentas, si yo tengo un pacto o un acuerdo con un espíritu de que solamente lo voy a llamar a través de la mente y el espíritu acepta tal circunstancia, en ese caso, como excepción, se puede suplir justamente la exteriorización de lo que es el verbo del habla como tal.
y con un llamado mental bastaría. ¿Por qué? Porque ya hay un acuerdo. Quitando esta excepción, siempre se aconseja o se sugiere hacer el llamamiento mediante lo que es el uso del habla, ¿sí? Y en las antiguas escuelas de magia, ciertamente se enseñaba que el universo justamente fue creado por el verbo. Esto si nos guiamos en algunas supuestas sagradas escrituras. Primero fue el verbo, refiere la frase, por si alguien la conoce. Y la palabra es ciertamente una forma de, podríamos decir, fuego. Si en realidad es una chispa que básicamente ordena lo que es el caos como tal. Y nombrar algo es darle vida y claramente llamarlo por su nombre verdadero. Y esto a la vez es dominar prácticamente su esencia. Y es por eso que pronunciar con intención es un acto básicamente de creación. Y pronunciar sin conciencia también es básicamente, y valga la redundancia, dispersar ese poder. Y el mago comprende ciertamente que cada fonema tiene peso, que cada sonido tiene un color, un movimiento, y no se trata de gritar ni de tampoco dramatizar, sino de vibrar justamente con autoridad, que es el emitir la frecuencia justa que claramente despierta la fuerza que se desea atraer, o sea que nosotros como practicantes deseamos atraer hacia la cámara ritual. Entonces así el mago no solo habla, sino que resuena, podríamos decirlo incluso con el cosmos, si se quiere la palabra. Llamar con la mente ciertamente sí, es invitar, pero el llamar con la voz podríamos considerarlo como comandar, claramente con respeto. Y el sonido organiza la materia y fija la energía. Por eso, cuando el adepto, ¿sí?, o el neófito, si es el caso, domina su voz, domina también el espacio donde vibra. Y la mente concibe, la voz manifiesta y el pacto sostiene el vínculo entre ambos mundos, ¿sí? Esa es la diferencia entre imaginar un poder y hacerlo responder. Y la palabra, justamente como bien manifesté, es vibración y la vibración es estructura. Y esta verdad atraviesa ciertamente tanto la metafísica como la física. El sonido, al propagarse, esto lo deberían saber muchas personas, ordena y desordena, forma y destruye, dependiendo de la frecuencia y de la intención que evidentemente lo sostiene. Cuando un mago pronuncia el nombre de una entidad, una fórmula ritual, no está emitiendo al aire un sinfín de sin propósitos, ¿sí? Básicamente está modulando una frecuencia que claramente resuena en múltiples planos. Y cada palabra cargada de intención ciertamente se convierte en una llave que golpea una puerta vibratoria, alineando claramente planos energéticos específicos. En ese punto, el llamado ya no es un pensamiento, es una onda que atraviesa la materia. Y en el ocultismo tradicional se entiende que toda creación nace de una vibración primaria. En el Génesis hebraico, el verbo hermético, el Nada Brahma hindú, por ejemplo, y la palabra eterna del logos griego expresan exactamente lo mismo, ¿sí? El universo se articula mediante el sonido. Lo que vibra existe. Lo que calla claramente reposa en el potencial. Y es por eso, al llamar con la voz, el mago imita el gesto primordial del cosmos, hace vibrar la realidad, le da forma y claramente le da movimiento a su voluntad. Entonces la mente ciertamente puede proyectar intención, pero a la vez también proyecta densidad. La mente opera justamente en planos internos, la voz los conecta con el externo. En pocas palabras, más o menos para ir resumiendo un poco el eje temático del día de la fecha, el pensamiento genera la chispa, pero el sonido enciende la llama, como para que se entienda la analogía. Por eso justamente el mago disciplinado trabaja su voz como un instrumento sagrado. La entonación, el ritmo, el volumen y claramente la vibración se convierten ciertamente en herramientas de precisión. Sin ir más lejos, quizás muchos de ustedes pertenezcan a algún culto muertero. En los cultos muerteros en los que yo soy parte, se realizan ciertamente cánticos, que son como una especie de mantras, cada quien con su propia cultura. Pero acá en estas líneas de culto muertero se lo conoce como rezas o se lo conoce como puntos cantados, ¿sí? Y esas, entre comillas, canciones o entonaciones generan justamente un movimiento de carácter energético que propicia la llegada del espíritu y la manifestación a través de la materia, en este caso lo que es una posesión como tal, ¿sí? Ahora, obviamente, estamos hablando de lo que es la alta magia. Entonces, en este caso aplica o a una ocupación o una posesión también por parte de una entidad superior, ángel, jinn, daimon, elemental, lo que fuere, ¿sí? O lo que es la manifestación en lo que es la cámara ritual
para otros menesteres, ¿sí? Entonces la palabra ritual justamente no se dice, se pronuncia como quien pulsa una cuerda básicamente cósmica, si se quiere la analogía, ¿sí? Y cada fonema abre un canal y cada vibración justamente modula un campo. Y a lo largo de las tradiciones ciertamente el poder vocal fue comprendido como una ciencia espiritual. En Egipto, por ejemplo, si mal no recuerdo, los sacerdotes pronunciaban los nombres secretos de los dioses con una resonancia que debía igualar la frecuencia del Ka divino, ¿sí? Y en el mundo hebraico, los nombres de poder, o los Shem HaMeforach, justamente como bien radica el título del canal, eran justamente fórmulas cuya entonación alteraba la sustancia misma de lo que era justamente evocado. Ahora bien, si vamos un poco a lo que es la tradición tántrica, ¿sí? Los Villa Mantra, por ejemplo, condensan la energía de una deidad en un sonido raíz y su vibración justamente pronunciada despierta la esencia del dios en el espacio y evidentemente también en el practicante, ¿sí? A ver, el mago ciertamente podríamos decir que pronuncia el nombre de una entidad y no la llama en un sentido social, sino vibracional. Cuando su voz vibra en la frecuencia correcta, el espacio se reordena para recibir la presencia de aquello que responde a esa frecuencia. Esto es extremadamente importante. Por favor, ¿sí? Subrayenlo, remárquenlo, obviamente interpreto que están haciendo las anotaciones debidas, porque es realmente extremadamente importante esto, ¿sí? Cuando la voz del mago vibra en una frecuencia correcta, ciertamente la presencia de aquello que responde a esa frecuencia se hace presente, ¿sí? Entonces la voz, por lo tanto, no pide, digamos que convoca, tampoco suplica, sino que manifiesta. Y es por eso que se dice que el verbo hecho carne, ¿sí? No fue una metáfora teológica, sino una fórmula realmente de creación consciente. La voz da carne al pensamiento. Básicamente le da una condensación, ¿se entiende? Entonces, desde una perspectiva hermética, ciertamente el universo es una jerarquía de vibraciones. Y al menos yo interpreto que en realidad el plano más denso vibra lentamente y el más sutil mucho más rápidamente. Y la mente, en su naturaleza etérea, opera evidentemente en frecuencias más altas, justamente difíciles de condensar. El sonido, en cambio, atraviesa planos, porque es una vibración audible en el mundo material, pero con raíz en el etérico. Por eso la voz es puente entre un plano y otro. Y cada vez que el mago articula su llamado, ciertamente lo que está haciendo es anclar su voluntad en el plano físico y simultáneamente la proyecta hacia lo que es el astral. Es justamente en ese punto intermedio donde la evocación justamente se concreta. Y este principio también aplica porque en los casos en que el mago ya ha establecido una conexión estable con un espíritu puede invocarlo mentalmente y solamente a través de ese medio. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo, un pacto con antelación, ¿sí? Ahora, en ese nivel justamente el puente ya está tendido, básicamente, ¿sí? Y la entidad conoce la vibración de la mente del mago. Particularmente a mí me ocurre muchas veces. Hay veces que puedo hacer sonar alguna campana, un gong, etc. Y muchas veces directamente o uso el habla o si quiero directamente uso la mente. En lo que es, ocurre muchísimo en lo que es la línea de culto mortero, ¿sí? Y algunos espíritus es lo que era alta magia. Con solo pensarlo y llamarlo con la mente ya está, ya me es extremadamente vasto y ya está el espíritu justamente a mi lado a los fines de recibir algún tipo de directiva. Obviamente previo acuerdo y previo pago de un tributo. Esto ya lo saben, nadie trabaja gratuitamente. Entonces la vibración sonora, en este caso, actúa como una firma energética. ¿Sí? La mente, sin esa huella, puede ser imperceptible o ambigua para una entidad convocada, salvo acuerdo previo. ¿Okay? Por eso el trabajo vocal, en etapas iniciales especialmente, es una piedra angular de toda práctica operativa, ¿sí? En las tradiciones mágicas considero que insisten justamente en la pureza de la pronunciación porque el sonido distorsionado altera el flujo de energía. Un nombre mal entonado no conecta con la corriente correcta y el llamado claramente se dispersa. Esta no es ciertamente una superstición, sino en realidad es una resonancia, siendo algo más tangible, más científico. Y el sonido justamente debe vibrar en el punto exacto para abrir el canal. Así como una frecuencia específica rompe un cristal o mueve justamente la arena,
hacia un patrón geométrico determinado, la frecuencia precisa abre una puerta de una entidad. Todo esto lo corroboran a través de procesos empíricos, ¿sí? Ciertamente de un modo u otro llamado científico. Y la precisión vibratoria no se alcanza por fe, sino por práctica consciente y constante. Hay que practicar. Entonces, en términos esotéricos, la voz humana es un microcosmos del logos universal. Y cada palabra pronunciada ciertamente produce, al menos desde mi punto de vista, una escala reducida, la dinámica creadora del todo, por así decirlo. Por eso el ocultista considera la voz como un acto de poder, no de comunicación trivial. De hecho, incluso hay en el canal un video que habla sobre lo que es la cuestión de generar poder a través del habla. Búsquenlo, está en el canal. Y las antiguas escuelas de misterio instruían a sus iniciados en el arte de lo que es la vibratio, que es el dominio de la voz como instrumento de manifestación. Vibrar un nombre no era simplemente decirlo, sino hacerlo vivir, básicamente, ¿sí? Y el llamado vocal activa también otro principio, que es el ritmo. En la magia ceremonial, el ritmo respiratorio, en este caso, el tempo de lo que es el canto o el cántico, el compás del conjuro, no son ciertamente ornamentales, tienen un porqué y se sincronizan con los latidos del cuerpo y con los pulsos básicamente de lo que es el entorno como tal, creando claramente una especie de coherencia energética que amplifica claramente el resultado. El pensamiento carece de este aspecto rítmico cuando claramente no se verbaliza, lo que reduce su capacidad de impacto sobre lo que es la materia. La palabra, en cambio, ciertamente pulsa, golpea el aire y altera lo que es la atmósfera como tal. Y el mago, justamente experimentado, sabe que la voz es energía dirigida. No se trata de volumen, sino de la concentración del poder interno, y un susurro cargado de intención puede tener más fuerza que un grito vacío. En el ocultismo, esto se llama carga vibratoria, Y el mago justamente no pronuncia por hábito, sino con el cuerpo entero. Su voz se alinea básicamente con lo que es el plexo solar, el corazón y la garganta, centros que obviamente al activarse proyectan la energía hacia afuera. Y la vibración no proviene de lo que son las cuerdas vocales, sino del campo vital básicamente completo de la persona. Y este proceso tiene ciertamente implicaciones profundas que claramente entran en relación entre el cuerpo y el espíritu. Y en la práctica esotérica el cuerpo no es más que un obstáculo para el mundo espiritual, ¿sí? Pero algunas veces cuando uno trabaja en ello tiende a ser habitualmente un vehículo. Y la voz es el punto donde ambos convergen. Cuando el mago habla, su espíritu se hace audible. Cuando calla, su espíritu reposa. Y en este sentido, y en este orden de palabras, o en este orden de ideas, cada invocación vocal claramente, o evocación si es el caso, es también un acto de encarnación temporal del poder. No se llama desde fuera, sino desde dentro, reconociendo que el mismo logos que anima justamente el universo se expresa a través de lo que es el aliento humano. Respecto al aliento humano, ya hay en el canal también un video sobre lo que es la activación de los sigilos y demás a través de lo que es la respiración de las personas, ¿sí? Búsquenlo, que es muy interesante. Creo que tiene la membresía de valoración del esfuerzo. Después, si seguimos en este orden de ideas, para mí las culturas antiguas ciertamente comprendían este misterio en su raíz. En Egipto, como bien manifesté, el concepto de Eka no significaba magia, como lo entendemos habitualmente hoy por hoy, sino lo entendían como la fuerza creadora que opera a través de la palabra. Los dioses hablaban y el mundo respondía. Si en la Cábala, el Ruach Elohim, justamente el aliento de Dios, flota sobre básicamente las aguas primordiales para ordenar el caos. En el tantrismo, el universo vibra desde el Om. Y una cosa es decir Om y otra cosa es vibrarlo. Om, obviamente con una tonalidad mucho más fuerte, propicia para el reto que se están llevando adelante cada uno de ustedes, ¿sí? O sea, el sonido raíz de toda manifestación, tiende a trabajarse de este modo, ¿sí? En la alquimia hermética, por ejemplo, el mago reproduce ese proceso no como un acto simbólico, sino como una operación vibratoria real. El pensamiento es el molde invisible, pero a la vez es el fuego que lo solidifica. La creación mental sin sonido es potencia no activada, básicamente, ¿sí? Y es por eso, al menos desde mi punto de vista o desde mi propia observancia, los ritos o rituales
de evocaciones principalmente, influyen siempre en fórmulas habladas. Y estas no son para convencer a una entidad externa, sino para alinear la energía del operador con la frecuencia del espíritu. Y es un tema extremadamente importante, ¿sí? Y la palabra actúa como contraseña vibratoria, básicamente, ¿sí? Cuando se pronuncia correctamente, ambas partes se reconocen, se conectan y posiblemente entren en simbiosis. Y el mago veterano, tras años de práctica, alcanza un punto en el que la vibración interna sustituye a la externa. En este caso, su mente ha integrado la frecuencia de la palabra y ya no necesita el sonido físico. Puede invocar o evocar en silencio porque su pensamiento vibra con la misma fuerza que su voz antes lo hacía. Pero esto obviamente solo ocurre cuando el vínculo ya está consolidado, cuando la entidad y el mago comparten una corriente energética estable. Hasta ese momento la voz es la llave, ¿sí? O es la clave para que todo esto funcione. Por lo tanto, el uso de la voz también tiene implicaciones psicológicas. Al pronunciar un nombre o una fórmula, el mago ciertamente refuerza su convicción, rompe la pasividad mental y genera un estado alterado de conciencia. La vibración sonora penetra no solo en el entorno, sino en su propia mente, reconfigurándola prácticamente. Y en este sentido, la voz no solo convoca fuerzas externas, sino que reorganiza las internas. Y el sonido es tanto un llamado como un alineamiento. Y desde la óptica del ocultismo moderno, podríamos decir que esto puede interpretarse como un fenómeno de resonancia energética. Si el sonido, al producir vibraciones en el aire, altera el campo electromagnético local, lo cual puede facilitar la apertura de percepciones o las materializaciones de ciertos efectos, ¿sí? Y en la práctica, sin embargo, lo esencial no es la física, sino la intención consciente que anima la voz. El sonido en este caso es vehículo y la voluntad, ciertamente en este caso, es el motor. En algunos textos antiguos advertían que la palabra básicamente debe pronunciarse con reverencia. No se trata de temor religioso, sino de comprensión técnica. Hablar sin control es desperdiciar energía y cada palabra es un acto mágico en miniatura. De ahí justamente la importancia del silencio ritual. El silencio no es ausencia de sonido, sino reserva de poder. La voz, justamente que no se gasta en lo trivial, se carga justamente para lo sagrado. Y dentro del simbolismo poético, por ejemplo, la voz también cumple una función de autoridad. No se llama a una entidad para rogar. Los espíritus no quieren que uno les esté rogando. Ellos llegan de un modo cooperativo a los fines de trabajar. ¿Por qué? Porque ambas partes justamente se benefician. Entonces, como bien manifesté, una entidad no quiere que sea rogada, ¿sí? Entonces, en este caso, el espíritu llega para recibir una directiva mediante la vibración. Obviamente, todas estas cuestiones a través de lo que es una cuestión ceremonial y totalmente respetuosa. La voz firme justamente establece jerarquía energética. Y no se trata de dominación en el sentido humano, sino de dirección de aflujo. El mago que vacila en su tono ciertamente disuelve su autoridad vibratoria. La entidad responde no a las palabras, sino a la fuerza que la sostiene. En síntesis, llamar con la voz tiene mayor peso que hacerlo solo con la mente. ¿Por qué? Porque la voz integra 3 niveles de realidad: mental, etérico y físico. Y es justamente la herramienta que une pensamiento, energía y materia en un solo acto. Obviamente sin ella, el llamado permanece suspendido en el plano abstracto, sin alcanzar lo que es la densidad que claramente necesitamos para obtener un fin determinado. Cuando el mago habla, se dice que el universo justamente escucha. Sin embargo, en el ocultismo también reconoce la evolución de la práctica. Cuando la comunión entre el operador y la inteligencia espiritual se consolida, como bien manifesté, la palabra se interioriza. Y ya recién en ese punto el sonido físico es sustituido por la vibración interna de la mente. Es el paso del verbo exterior al verbo interior, del conjuro justamente al silencio consciente. Yo puedo estar llamando a un espíritu sentado o arrodillado parado en mi cámara ritual sin emitir ningún tipo de vibración sonora. Y el llamamiento es igual, o es igual de eficiente. Pero yo ya tengo casi 29 años, 30 años en esto. Es mucho tiempo. Pero se puede lograr después de 2, 3, 4 años de práctica. Esto se consigue. Y lo van a ir comprobando con el paso del tiempo. Pero justamente incluso entonces,
¿sí? Después de todo ese tiempo, la voz permanece en potencia. Ciertamente está ahí para ser utilizada. Y el mago que domina su voz, domina su energía. En ella justamente está, desde mi punto de vista al menos, la síntesis de lo que es el fuego. Que el fuego, cuando digo fuego, estoy hablando de lo que es la voluntad, ¿sí? Del aire justamente es la palabra y el agua es la emoción. Y podríamos decir que la tierra es la manifestación, condensación o solidificación de lo que es la voluntad como tal. Entonces, cada vez que habla justamente el mago, los 4 elementos se alinean. Por eso justamente el llamado vocal es una operación alquímica en sí misma. Eso ya está explicado en el video que les hice mención hace breves momentos, ¿sí? Y el poder de la voz, comprendido en su esencia, no pertenece solo al mago, sino al cosmos que habla justamente a través de él. Cuando el ocultismo realiza este tipo de práctica, está llevando adelante una práctica bastante compleja. Y cuando el mago pronuncia un nombre sagrado, el universo entero lo repite en distintos planos. Y el eco básicamente se produce no es sonido, sino correspondencia vibratoria. Esa es la verdadera invocación o evocación. No el ruido del aire, sino la armonía de las esferas respondiendo a la vibración consciente de un ser humano que recuerda que en su voz claramente habita el verbo eterno o el verbo de la creación como tal. Y no quiero extenderme mucho ya con esto porque si no voy a estar hablando todo el día, pero estas son cuestiones de índole práctica. No es solamente filosofar. Llévenlo a la práctica, van a ver cómo mejoran los ritos del arte y cómo evidentemente con el tiempo cada uno de los espíritus llamados, conjurados, evocados, invocados, etcétera, van a llegar justamente con mayor rapidez, con mayor eficiencia, o la presencia de ellos va a ser mucho más perceptible para todos y cada uno de ustedes. Trabajen el habla, es extremadamente importante, es muy importante la exteriorización del verbo, o al menos hasta tanto ya tengan cierta capacidad, cierto entrenamiento, o en su defecto cierto acuerdo previo con un espíritu, para que podamos sustituir lo que es el verbo o la exteriorización de la voluntad a través del habla en un llamamiento interno. ¿Ok? Bien, no quiero aburrirlos más, les mando un abrazo grande, gracias a todos por estar allí. Recuerden que tienen el área de la membresía para material mucho más complejo y mucho más importante que el que es de carácter público, ¿sí? Y en caso contrario, si no se sienten cómodos con esta plataforma, tienen en la descripción del canal el link que los va a derivar directamente a lo que es la sección de colecciones. Es allí donde deben buscar el material, colecciones de la plataforma Patreon. ¿Ok? Entonces ahí verán que les es más cómodo, ya sea por aplicación una u otra, por practicidad en cuanto al uso o en cuanto a lo que son costos. En uno estará más barato, en otro estará más caro, dependiendo de la plataforma. Eso no depende de mí. ¿Ok? Así que bueno, si el material les pareció interesante, lo estaré leyendo seguramente en la caja de comentarios. Les mando un abrazo grande y gracias por todo.